Como resultado de la sequía del río Éufrates, varias ruinas antiguas y cuevas se han vuelto accesibles en los últimos años. El nivel del agua del Éufrates ha disminuido significativamente, y algunas personas rápidamente apuntan a la desecación del lecho del río como el cumplimiento de las predicciones sobre el fin de los tiempos encontradas en la Biblia. Mira este video hasta el final para descubrir el evento más grave que ocurrirá en este lugar y la guerra final mencionada en la Biblia. El río Éufrates, que forma parte de la región del creciente fértil, es un punto de referencia significativo en las Escrituras y un recurso valioso en Oriente Medio, ya que atraviesa Turquía, Siria e Irak. La Biblia menciona este río más de 50 veces. El libro de Génesis es donde se nos presenta este río por primera vez. En Génesis 2 se dice que el Éufrates era uno de los 4 ríos que salían del jardín del Edén. La Biblia dice que un día el río Éufrates se secará para dar paso a un rey. El río Éufrates se menciona en Apocalipsis 16, que se considera la sección de futuro cercano del libro. 2 pasajes de la Biblia predicen la desecación del río Éufrates. La primera predicción forma parte de un largo oráculo contra Babilonia. Dios pronuncia juicio contra los oficiales de Babilonia, sabios, falsos profetas, guerreros, caballos, carros y tesoros. Luego, Dios dice que habrá una sequía sobre sus aguas. Se secará porque es una tierra de ídolos que enloquecerán de terror. Jeremías 50, 38. La mención de las aguas de Babilonia en este contexto se refiere a los ríos Éufrates y Tigris, ambos actualmente en proceso de desecación. La pregunta es si estamos siendo testigos del cumplimiento de la profecía de Jeremías. La segunda predicción sobre la desecación del río Éufrates forma parte de los 7 juicios de las copas en el libro de Apocalipsis. Estos juicios ocurren durante la tribulación de 7 años y se dividen en 7 sellos, 7 trompetas y finalmente 7 copas. Los juicios de las copas marcan el fin de la tribulación y son extremadamente destructivos, representando una amenaza para toda la vida humana si continuaran. En Marcos 13, 19, 20 se dice: «Porque aquellos días serán de tribulación cual no ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días». El sexto juicio de las copas, el penúltimo juicio de la tribulación, es la desecación del río Éufrates. Apocalipsis 16:12 dice: «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secó su agua para preparar el camino a los reyes del oriente». Esta profecía no solo identifica el juicio, sino que también explica la razón para que un gran ejército del este pueda cruzar el Éufrates sin obstáculos. Luego, los reyes de la tierra se reúnen en el lugar. En hebreo, esto se llama Armagedón. Apocalipsis 16:16. En ese momento, Jesús regresa y la batalla de Armagedón resultará en la destrucción de todos los enemigos de Dios. Apocalipsis 16:17 a 20, 19:11 a 21. Un evento significativo que precede a Armagedón es la desecación del Éufrates. Estamos presenciando la preparación para el cumplimiento de una importante profecía sobre el fin de los tiempos relacionada con la profecía de Jeremías de que el Éufrates se secará. Hay varias posibilidades. La profecía se cumplió a través de una acción militar en el año 539 a.C. cuando el rey persa Ciro conquistó Babilonia. Según el historiador griego Heródoto, Ciro desvió las aguas del Éufrates lo suficiente como para permitir que su ejército entrara a través de los canales debajo de las murallas de la ciudad. En segundo lugar, la profecía se cumplió por una sequía en un momento no especificado. En tercer lugar, la profecía se está cumpliendo ahora, ya que los ríos Tigris y Éufrates están secándose. En cuarto lugar,
La profecía se cumplirá durante la gran tribulación, tal como se describe en Apocalipsis 16. En quinto lugar, la profecía tiene un cumplimiento dual, una vez en el pasado y otra vez en el futuro durante los tiempos finales. Con respecto a la visión de Juan sobre la desecación del Eufrates, esta tendrá un cumplimiento futuro. La actual desecación del Eufrates no está relacionada con la profecía de Apocalipsis 16:12 por las siguientes razones. Primero, el sexto juicio de las copas ocurre cerca del final de la tribulación. Antes del sexto juicio, el anticristo tomará el poder, y 2 profetas que realizan milagros predicarán, junto con muchos eventos terribles. Los juicios ocurrirán. Es importante destacar que actualmente no estamos en la tribulación. En segundo lugar, según Apocalipsis 18:17-19, Babilonia participará en un comercio marítimo extensivo en los tiempos finales, lo que indica que los ríos de la región fluirán libremente durante la tribulación, al menos por un tiempo. En tercer lugar, la desecación del Eufrates en Apocalipsis 16:12 permite, sobrenaturalmente, que un ejército del este marche hacia el oeste. Actualmente, no hay ningún ejército de este tipo que amenace a Israel. Cuando ocurra la batalla de Armagedón, el río Eufrates se secará como se menciona en Apocalipsis 16:12. El nivel actual del agua del Eufrates y la revelación de ruinas y cuevas no están relacionadas con esta profecía, ya que aún no se ha cumplido. Los 4 ángeles en el río Eufrates hablan de un evento importante en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Se trata de un mensaje especial, encontrado en Apocalipsis 9:14-15, que nos dice sobre 4 ángeles malignos que estaban atados en el río Eufrates. Estos ángeles son liberados para llevar a cabo una tarea importante de parte de Dios: traer su juicio al mundo. Este evento ocurre durante la tribulación, un periodo futuro de 7 años, en el cual Dios finalizará su juicio sobre el mundo incrédulo. En toda la palabra de Dios, la tribulación está asociada con el día del Señor, que se refiere al tiempo en el que Dios intervendrá directamente en el curso de la historia para llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas. Ese día será un día de ira, un día de agonía y angustia, un día de problemas y devastación, un día de oscuridad y melancolía, un día de nubes y tinieblas, un día de trompeta y gritos de batalla, una variedad de juicios divinos, agitación en la esfera celestial, calamidades naturales y plagas horribles caracterizarán el período de la tribulación. Este evento ocurre en el río Eufrates, un río significativo mencionado en la Biblia, conocido como el lugar donde comenzó la civilización humana y que siempre ha sido visto como un símbolo de vida y límites. Cuando el Eufrates es mencionado en el libro de Apocalipsis, adquiere un nuevo significado y se convierte en un símbolo clave en los eventos que la Biblia predice para el futuro. La narrativa forma parte de una serie de visiones vistas por Juan, el autor de Apocalipsis, que describen los eventos que preceden al fin del mundo y el juicio final. La visión comienza con el sonido de la sexta trompeta, que es una señal de que eventos significativos van a ocurrir. Está escrito: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Apocalipsis 9:13. Considera las palabras de Apocalipsis 9:14-15. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Así, los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día y el mes determinados, serán liberados. En el año en que fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad, esta parte de la Biblia es tanto fascinante como un poco aterradora. Muestra un momento en que Dios interviene y el mundo que conocemos se encuentra con el mundo espiritual de manera impactante, llevando a efectos serios para toda la humanidad. Esta profecía sirve como un recordatorio para reflexionar profundamente y estar más conscientes.
Nos recuerda el juicio de Dios, la redención y el dominio sobre todo lo que sucede en la historia. La historia de los 4 ángeles que estaban atados, pero que fueron liberados, marca un gran cambio en la narrativa del fin del mundo. Revela cómo la justicia de Dios se manifiesta. Al explorar este tema, se nos anima a reflexionar profundamente sobre las predicciones de Apocalipsis, el juicio de Dios y la comprensión de la historia y el destino humanos. Es como embarcarse en un viaje hacia una de las partes más enigmáticas e interesantes de la Biblia, animándonos a explorar nuestras creencias, temores y esperanzas sobre el futuro. El propósito de liberar a estos ángeles es causar una gran destrucción, ya que se les permite matar a 1/3 de la humanidad. Pero la pregunta es, ¿por qué permitiría Dios la muerte de 1/3 de la humanidad? No hay una relación necesaria entre estos 4 ángeles y los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 7:1. Podrían ser los mismos 4 ángeles, pero también es posible que no lo sean. Sea quien sea, están preparados para la hora, el día, el mes y el año de la liberación de este juicio. Esto asume que son malvados. Ángeles, aunque esto puede no ser el caso, es probable que se trate de ángeles malignos. A pesar de todo, son trompetas del propósito divino. Los langostas demoníacas detalladas anteriormente en Apocalipsis solo podían causar estragos en los seres humanos. Sin embargo, estos 4 ángeles tienen el poder de llevar a cabo una masacre a una escala sin precedentes. Estos ángeles solo se despiertan cuando Dios considera que es el momento apropiado para hacerlo, y su área de acción está limitada a una porción específica de la humanidad. Ellos ejecutan la voluntad de Dios en el tiempo señalado. El río Éufrates era una característica geográfica destacada en la antigua Babilonia y marcaba el límite del antiguo Imperio Romano. Descripción del ejército liderado por estos ángeles. Apocalipsis 9:16-19. Biblia amplificada. El número de 1900 tropas de caballería era el doble de 10.000 por 10.000, es decir, 200 millones. Oí el número de ellos, y así vi los caballos y sus jinetes en mi visión. Los jinetes llevaban corazas de color de fuego, azul zafiro y azufre amarillo, y las cabezas de los caballos parecían cabezas de leones, de cuyas bocas salían fuego, humo y azufre ardiente. 1/3 de la humanidad fue matado por estas 3 plagas: el fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de los caballos, porque el poder de los caballos para causar daño está en sus bocas y en sus colas, pues sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y es con ellas que hacen daño, que causan daño. Leemos que el número del ejército de los jinetes era de 200 millones. ¿Es este número figurativo o literal? Es posible que el número no deba tomarse literalmente, sino que simplemente sugiera un ejército que es imposible de contar y mayor que cualquier cosa que la humanidad haya visto. Estos jinetes son descritos en términos extraños y grotescos. Esta es una imagen extremadamente poderosa de terror, destrucción y connotaciones demoníacas. Leemos sobre el ejército de los jinetes. ¿Se trata de un ejército normal o de uno sobrenatural? ¿Es esta una legión de soldados humanos o un ejército de hordas demoníacas? Si lo que se describe es un ejército natural de hombres, entonces la descripción extraña podría estar refiriéndose a la guerra mecanizada moderna. Es posible que Juan use las palabras a su disposición para representar maquinaria moderna, lo que explicaría por qué la historia que cuenta es tan extraña y aterradora. Quizás la interpretación más segura sea no considerar esto como un ejército de 200 millones, sino como un ejército demoníaco invadiendo la tierra. Esto desarrolla aún más el concepto del ejército demoníaco que se asemeja a langostas, introducido anteriormente en el Apocalipsis. Apocalipsis 9:20-21 dice: el resto de la humanidad que no fue muerto por estas plagas
No se arrepintió ni aún así de las obras de sus manos, para dejar de adorar y rendir homenaje a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, oír ni entender, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus inmoralidades sexuales, ni de sus robos. Leemos que el resto de la humanidad, que no murió por estas plagas, no se arrepintió a pesar de la aparición de señales y milagros poderosos. La mayoría de la humanidad no mostró señales de remordimiento. En cambio, persistieron en la adoración de sus ídolos, como si nada hubiera cambiado. No dejaron de adorar a los demonios, ya fuera de manera consciente o inconsciente. Es sorprendente cómo, tras un desastre como un terremoto, las cosas pueden volver rápidamente a lo que se considera normal. Tendemos a olvidar las lecciones de Dios, especialmente aquellas presentadas en forma de juicio. Leemos que no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, inmoralidades sexuales ni robos. Esta lista de pecados es una acusación poderosa contra la época en la que vivimos. La inmoralidad sexual y los robos son sin duda algunas de las características definitorias de nuestra civilización contemporánea. La conexión con los demonios proviene de la interpretación de que estos ángeles podrían ser ángeles caídos o seres demoníacos debido a su misión destructiva. Los demonios se muestran como espíritus malignos, usualmente asociados con la adoración de dioses falsos e ídolos. En el Nuevo Testamento, está claro que los demonios saben quién es Jesús y están temor a él. En la Biblia, se los describe como espíritus malignos y rebeldes que están en contra de Dios y de las personas. Su papel es parte de los eventos y profecías del fin del mundo descritos en el libro de Apocalipsis. Los 4 ángeles en el río Éufrates son parte de una profecía apocalíptica en Apocalipsis, y su conexión con los demonios es más interpretativa que explícita. Su representación como seres espirituales maliciosos es consistente a lo largo de la narrativa bíblica. El pasaje sobre los 4 ángeles puede verse como una representación del juicio de Dios. En la Biblia, los juicios de Dios a menudo se muestran como un medio para provocar el arrepentimiento y demostrar su poder y justicia. Por ejemplo, Apocalipsis 9:20-21 menciona que las personas restantes no se arrepintieron de sus pecados a pesar de las plagas. Esto sugiere que los juicios sirven como un llamado al arrepentimiento. Esta parte de Apocalipsis ilustra las consecuencias de apartarse de Dios y la importancia del arrepentimiento, mostrando la gravedad del pecado y la necesidad de que la humanidad busque reconciliación con Dios. La conexión con otras profecías y temas bíblicos es evidente. El tema del juicio es consistente en toda la Biblia. La liberación de los ángeles en el Éufrates puede verse como parte de la narrativa más amplia del juicio final de Dios sobre el mundo. La idea de que Dios tiene poder sobre todo, incluidos los demonios, refuerza este concepto. Es fascinante, ya que aborda cómo Dios es todopoderoso y cómo existe el mal en el mundo. Dios es omnipotente, lo que significa que tiene control absoluto sobre todo en el universo, incluyendo a todos los seres espirituales como ángeles y demonios. La Biblia enseña que Dios creó todo y nada está fuera de su control o autoridad. Colosenses 1:16-17. Esto implica que incluso las entidades demoníacas están bajo el control soberano de Dios. En el libro de Job, Job 1:6-12, Satanás se presenta ante Dios, y Dios permite que Satanás pruebe a Job, aunque con ciertas limitaciones. Esto indica que, aunque las fuerzas demoníacas actúen, lo hacen bajo la autoridad y permiso final de Dios. El rey Saúl, en el libro de Samuel, es atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios después de desobedecerlo. Este incidente muestra que Dios puede permitir la influencia demoníaca como una forma de juicio. En el Nuevo Testamento, Jesús se encuentra con demonios y los expulsa, demostrando su poder sobre ellos.
Esto también muestra que Dios puede usar las actividades demoníacas para resaltar su poder y autoridad. La Biblia establece límites claros sobre la influencia de los demonios. Por ejemplo, en el libro de Job, Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero establece límites sobre hasta dónde puede llegar. Job 1:12. Santiago 4:7 aconseja a los creyentes a someterse a Dios, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Esto implica que, aunque las fuerzas demoníacas puedan influir, los creyentes tienen el poder, a través de Dios, para resistirlas. Además, Efesios 6:11-12 anima a los creyentes a vestirse con la armadura de Dios para poder resistir las artimañas del diablo. A Efesios 6:11-12 anima a los cristianos a vestirse con la armadura completa de Dios para poder resistir los engaños del diablo. Esto sugiere que, aunque las fuerzas demoníacas están activas, Dios proporciona medios para la protección y la resistencia. La Biblia reconoce la existencia e influencia de entidades demoníacas, pero enfatiza que operan bajo el dominio de Dios y están sujetas a su autoridad. Se aconseja a los creyentes que confíen en el poder de Dios y en los recursos espirituales que Él proporciona para resistir y superar las influencias demoníacas. ¿Por qué hace Dios esto? La Biblia sugiere que Dios permite la existencia del mal, incluidas las fuerzas demoníacas, para cumplir un propósito mayor. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, lo que finalmente conduce a una comprensión más profunda y a una fe más sólida en Dios. Esto puede interpretarse como Dios utilizando el mal o el sufrimiento para un bien mayor, aunque no necesariamente apoyando o creando el mal en sí mismo. Este es un tema complejo que a menudo lleva a discusiones sobre el libre albedrío y la naturaleza de la soberanía de Dios. La reconciliación de la existencia del mal y el sufrimiento con la naturaleza de Dios como amoroso y justo se conoce comúnmente como el problema del mal. La Biblia lo aborda de diversas maneras. Por ejemplo, en Romanos 8:28 se dice: «Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Esto sugiere que Dios puede sacar algo bueno del mal o del sufrimiento. Además, el concepto de libre albedrío, como se ve en Génesis con la historia de Adán y Eva, sugiere que el mal y el sufrimiento a menudo son el resultado de las decisiones humanas en lugar de actos directos de Dios. La existencia de un Dios amoroso y justo en medio del mal y el sufrimiento es uno de los temas más debatidos. La historia sobre los 4 ángeles del río Éufrates es una parte crucial de la visión de Juan sobre el futuro. Estos ángeles fueron elegidos especialmente y estaban preparados para un momento específico para llevar a cabo una gran tarea. Esta parte de la historia es bastante intensa y puede generar cierta inquietud, ya que muestra la fuerza y severidad de las decisiones de Dios. Puntos clave en esta narrativa incluyen la importancia simbólica del río Éufrates, tradicionalmente visto como una frontera entre naciones y a menudo asociado con conflicto y guerra. La liberación de los ángeles marca el comienzo de grandes cambios y caos, un tema común en el libro de Apocalipsis. Al reflexionar sobre este pasaje, nos enfrentamos al misterio y la profundidad del plan de Dios, tal como se revela en las Escrituras. La visión de los 4 ángeles sirve como un recordatorio de la omnipotencia y soberanía de Dios, quien tiene autoridad incluso sobre los poderes más grandes del universo. Esta narrativa nos anima a reflexionar sobre los temas mayores del juicio divino, la redención y el triunfo final del bien sobre el mal. Es una invitación a la reflexión personal sobre nuestras vidas y nuestro lugar en el plan de Dios, como se menciona en Apocalipsis 13:9. El que tenga oídos, oiga. Esta es una invitación a escuchar, entender y responder a las profundas verdades encontradas en la palabra de Dios. En general, los 4 ángeles en el río Éufrates no son solo una historia del pasado,
sino un mensaje vivo relevante para el presente. Esto nos invita a seguir aprendiendo y a estudiar la Biblia detenidamente para poder entenderla mejor. Al hacerlo, podemos aprender más sobre las enseñanzas de Dios y encontrar ayuda para nuestra vida diaria. Seamos diligentes y abiertos a aprender más y a fortalecer nuestra fe. 3 hechos sobre el río Éufrates que muchos desconocen. El río como símbolo aterrador. En Isaías 8, el profeta Isaías usa el Éufrates como símbolo del imperio asirio, que amenazaba con invadir Israel. Isaías 8:7, Biblia amplificada, dice: Por lo tanto, escuchen atentamente. El Señor está a punto de traer sobre ellos las aguas del río Éufrates, fuertes y abundantes, el rey de Asiria y toda su gloria, y subirá sobre todos sus cauces y canales, y se extenderá mucho más allá de sus riberas, porque el pueblo del reino del norte había rechazado las aguas de Siloé, que fluyen suavemente. Serán inundados por el río Éufrates. Asiria, la nación que finalmente triunfará sobre Israel y Siria, está simbolizada por el río Éufrates. También invadirá Judá, cubriendo toda la tierra de Emanuel, pero no con completo éxito, solo hasta el cuello. Los enemigos de Judá eventualmente serán destruidos a pesar de sus planes y preparativos. El secado del Éufrates y el fin del Anticristo. Después del secado del Éufrates, ¿qué sucederá con el Anticristo mientras lidera la batalla del Armagedón? La gente se volverá cada vez más insatisfecha con el liderazgo de este dictador global, quien ha incumplido todas sus promesas. A lo largo de la batalla del Armagedón, partes significativas del mundo comenzarán a formar sus propias fuerzas militares en un intento de derrocarlo. Grandes segmentos del mundo empezarán a reunir sus tropas y rebelarse contra él. Si el río Éufrates ya no está, los gobernantes de las tierras orientales tendrán una forma más fácil de atacar al Anticristo. En cuanto lleguen, se desencadenará el mayor conflicto en los anales de la historia humana. Número 3. ¿Estamos en la profecía de Apocalipsis sobre el Éufrates? La visión de Juan que predice que el Éufrates se secará tendrá un cumplimiento futuro. No hay una conexión entre el actual secado del río Éufrates y la profecía de Apocalipsis 16:12 por las siguientes razones. Primero, el sexto y último tazón de juicio ocurre bastante cerca del final de la tribulación. El Anticristo ascenderá al poder antes de que se abra el sexto tazón. Actualmente no estamos en la tribulación. Según Apocalipsis 18:17-19, Babilonia realizará una cantidad significativa de comercio a través de barcos en los últimos tiempos, lo que indica que los ríos en la región estarán sin obstrucciones durante la tribulación, al menos por un tiempo. El Monte de los Olivos culmina en un juicio final. A lo largo del sermón, se abordan temas de juicio relacionados con la separación entre creyentes y no creyentes. Las 3 parábolas en el discurso contienen símbolos gráficos del juicio venidero, y el tema principal de todo el discurso es la aparición repentina de Jesucristo, que se presenta continuamente como el evento culminante que precipitará y señalará la llegada de un juicio catastrófico masivo. Cristo pinta un cuadro vívido del juicio. Nadie ha hablado más sobre el juicio en las Escrituras que Jesús. A menudo advirtió sobre el desastre inminente para los impenitentes. Habló del infierno mucho más de lo que habló del cielo, y lo hizo en los términos más vívidos y perturbadores posibles. La mayor parte de lo que sabemos sobre el castigo eterno de los pecadores proviene de las palabras del Salvador, y ninguna de las descripciones del juicio en la Biblia es más severa o poderosa que las ofrecidas por Jesús. Sin embargo, siempre habló de tales cosas con los tonos más tiernos y compasivos. Suplicaba a los pecadores que se arrepintieran de sus pecados, se reconciliaran con Dios y buscaran refugio en Él del enojo divino. Conocía el tremendo costo del pecado y la severidad de la ira divina contra el pecador mejor que nadie, ya que Él soportaría el peso de esa ira
en nombre de aquellos que redimió. Como resultado, siempre que abordó tales temas, lo hizo con la máxima empatía y nunca con dureza, hostilidad. Incluso lloró mientras miraba a Jerusalén, sabiendo que la ciudad, así como toda la nación de Israel, lo rechazaría como su Mesías y pronto sería destruida. Al ver la ciudad, lloró y dijo, así, el mismo compasivo que lloró y rogó a los pecadores que se reconciliaran con Dios, un día será su soberano juez y juzgará con una vara de hierro. Los destruirá como un alfarero rompe sus vasos. El día del juicio final de Dios sobre la sociedad pecadora se conoce como el día del juicio. Varios pasajes en la Biblia se refieren al juicio final después de la muerte, cuando todos comparecerán ante Dios, y Él dará el veredicto final sobre sus vidas. La Biblia nos advierte varias veces sobre el día del juicio. Dios dicta juicios sobre individuos y naciones. Por ejemplo, Isaías 17:23 pronuncia una serie de juicios contra Damasco, Egipto, Babilonia, Arabia, Jerusalén y Tiro. Además, está claro que esta evaluación es integral e incluye a todos los que han fallecido, tanto a los grandes como a los pequeños, insignificantes y significativos. En el día del juicio, nadie será perdonado. Las personas serán juzgadas según lo que hayan hecho a lo largo de sus vidas, es decir, serán juzgadas de acuerdo con las obras que hayan producido. No se juzgará a nadie en función de las acciones o inacciones de otros. Cada individuo será responsable únicamente de sus propias acciones, responsable de sus propias acciones ante la ley. Aunque la evaluación se basa en las obras realizadas, no se trata de una competencia en la que las buenas acciones se comparen con las malas. La cuestión de si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida determinará si somos admitidos en el paraíso o condenados al infierno. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida sufrirán tormento en el lago de fuego para siempre. En Apocalipsis 21:27 se afirma nuevamente que solo podrán entrar en el nuevo cielo y la nueva tierra aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es prudente asegurarse de estar preparado para el juicio final con anticipación, dada la magnitud de las implicaciones para el destino eterno. ¿Cómo puede una persona que ha pecado, y todos lo hemos hecho, tener su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero y luego presentarse ante Dios en el juicio final y ser declarada inocente? ¿Cómo puede un pecador ser justificado ante un Dios santo y justo mientras escapa a su ira? La Biblia nos da una respuesta clara. Siendo justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Todos aquellos que confían en Cristo verán perdonados sus pecados y sus nombres serán registrados en el libro que contiene los nombres de los justos. Ellos no tienen nada que temer, no deben preocuparse en el día del juicio, ya que Cristo ya ha pagado el precio por sus pecados al soportar su castigo en la cruz. Romanos 8:1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El día del juicio será el día de la salvación final para aquellos que confían en Cristo, porque ese día serán liberados de todos los efectos negativos que el pecado ha tenido en ellos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, como se menciona en 2 Timoteo 3:1. La palabra peligrosos denota la idea de problemas, dificultades y situaciones estresantes. Este tipo de ambiente caracterizará los últimos días. En griego clásico, la palabra peligrosos se usaba tanto para describir animales salvajes y peligrosos como el mar embravecido. Las características de los últimos días que Pablo describe no se refieren a guerras, hambre o enfermedades, ni a otras calamidades o males que afectan al cuerpo, sino a las malas y deprimentes conductas de los hombres.
El término últimos días en el Nuevo Testamento es tan amplio que se podría argumentar que comenzó con el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés, aunque algunos creen que prestar atención a los últimos días o a las profecías bíblicas es una frivolidad. Deberíamos ser capaces de discernir cuándo son esos últimos días. Cuando las situaciones mundiales se asemejan a las descritas en la Biblia para los últimos días, como se menciona en Mateo 16, 1-4, Jesús reprendió a los líderes religiosos de su tiempo por no comprender o por negarse a entender la importancia de su época. Les dijo: «Hipócritas, sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos». Mateo 16:3. Es posible que Jesús haga la misma reprimenda a algunos cristianos hoy en día que no están conscientes de los últimos días y del regreso de Jesucristo. Pablo describe la condición humana en los últimos días, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Segunda Timoteo 3:2-5. Los hombres serán amadores de sí mismos, lo cual es una característica muy común en nuestra era actual, donde las personas están motivadas por el amor propio. No es casualidad que la primera de estas cualidades sea una vida centrada en el amor propio. El amor a uno mismo es el pecado primordial, del cual derivan todos los demás. Cuando un hombre pone su propia voluntad como el centro de su vida, las asociaciones divinas y humanas se destruyen, y la obediencia a Dios y la caridad hacia los demás se vuelven imposibles. El amor propio encabeza la lista porque es la esencia de todo pecado y su fuente, de manera desmedida. El término literalmente significa amadores de sí mismos, y se refiere al hecho de que el centro de gravedad del hombre natural está en sí mismo en lugar de en Dios. Los hombres serán amantes del dinero. Aunque el amor al dinero no es algo nuevo, hoy en día las personas tienen más oportunidades para perseguir su amor al dinero como nunca antes. Los hombres serán jactanciosos, orgullosos y blasfemos. La jactancia, el orgullo y la blasfemia no son nuevos, pero parecen ser más prevalentes que nunca en la actualidad. La jactancia y la blasfemia actúan como si uno mismo fuera la persona más importante. Cada uno de ellos dice que tú no importas y que Dios tampoco importa. Lo único que importa soy yo. Hoy en día, la jactancia, el orgullo y la blasfemia se encuentran en todas partes, especialmente entre los ídolos de nuestra cultura. Muchas personas se vuelven ricas a través de la jactancia calculada, el orgullo y la blasfemia. Los hombres serán ingratos, impíos, sin amor y sin perdón. Estos rasgos han caracterizado a la humanidad en diversos grados desde Adán. Según Pablo, estos comportamientos serán especialmente prevalentes en los últimos días. La falta de amor, traducida como sin afecto natural en la KJV, literalmente significa sin amor familiar. Según Pablo, los tiempos finales estarán marcados por un creciente desdén hacia el amor y las obligaciones familiares normales. Otra característica es que los hombres serán calumniadores. Los hombres siempre han dicho mentiras perjudiciales sobre otros y serán personas sin autocontrol. La falta de autocontrol se puede observar en casi todo hoy en día: lujuria, píldoras, alcohol, comida, trabajo, y en cualquier cosa que hagamos, a menudo lo hacemos de manera excesiva, fuera de control. Los hombres serán brutales. La crueldad y la brutalidad no son nuevas en el mundo, pero Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió que los últimos días estarán marcados por una brutalidad particular. Los hombres serán traidores, tercos, arrogantes
y amantes de los placeres en lugar de amantes de Dios. Estas características giran en torno a un solo tema: el egoísmo. Los hombres son traidores por causa de sí mismos, son tercos por causa de sí mismos, son arrogantes por causa de sí mismos, y prefieren los placeres en lugar de a Dios por causa de sí mismos. No estamos obligados a elegir entre el placer y Dios. Servir a Dios es la mayor alegría, según el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Sin embargo, debemos elegir entre el amor al placer y el amor a Dios. Muchos placeres provendrán de vivir para Dios, pero solo si amas a Dios primero, y te niegas a amar los placeres en sí mismos. Tener una apariencia de piedad pero negando su poder. En nuestro mundo obsesionado con el yo, las personas se sienten muy libres para practicar una religión a la carta, eligiendo lo que les gusta. Se sienten libres de ser muy espirituales, pero no se sienten obligadas a ser bíblicas. El poder de la piedad que los hombres desestimarán en los últimos días es el poder que debería tener para guiar sus vidas. Un poder en el sentido de autoridad legítima. Muchos hoy en día rechazan que Dios tenga el poder de decirles qué hacer a través de su palabra. De tales personas, aléjate. El mandato es evitar a quienes exhiben estas características. Enumerados en esta lista resulta especialmente difícil en nuestra época actual. Las personas que exhiben estos comportamientos no solo son comunes hoy en día, sino que a menudo son vistas como héroes culturales. Los cristianos tienen la responsabilidad de alejarse no solo de estas actitudes, sino también de aquellos que las practican. Muchos prestan poca atención a la compañía que mantienen, pero si pasamos tiempo con individuos así, ya sea personalmente o al permitir que nos entretengan, nos influirán, como Pablo señaló en 1 Corintios 15:33. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En 2 Timoteo 3:6, Pablo habla de aquellos que se introducen en los hogares y capturan a mujeres ingenuas, sobrecargadas de pecados y arrastradas por diversas pasiones, siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. Pablo era consciente de que tales peligros existían en el mundo durante su vida y que se volverían aún más prevalentes en los últimos días antes del regreso de Jesucristo. Por otro lado, parecía estar particularmente preocupado de que estos peligros se infiltraran en los hogares. Es una cosa que exista mal en el mundo, pero es otra muy distinta darle la bienvenida a tu propio hogar. Uno debe examinarse a sí mismo para determinar si, de hecho, es uno de los cautivos a los que se refiere Pablo, atrapado por la influencia de la negación de Dios y la exaltación del yo en estos tiempos finales. Una manera práctica de saberlo es alejarse de cualquier tipo de influencia negativa, influencia mundana, y observa si hay cadenas que dificultan tu escape. Intenta pasar una semana sin introducir nada asociado con el espíritu de los últimos días en tu hogar y ver si es posible romper esas cadenas que te atan a esas cosas. Pablo también menciona que las personas son arrastradas por diversos deseos. Claramente, el espíritu de los últimos días nos atrae despertando en nosotros varios deseos. Apela a nuestro deseo de estímulo o a la satisfacción de nuestros deseos de confort, riqueza o estatus. El espíritu de los últimos días tiene una inteligencia específica. Los altos sacerdotes de este espíritu saben cómo manipular las cosas y cómo desviarnos mediante diversos deseos, pero a pesar de su habilidad, brillantez en marketing y conocimiento, nunca llegan a la verdad. De hecho, el espíritu de los últimos días tiene un problema con la verdad en sí misma. Un ejemplo de esta condición humana corrupta son Janes y Jambres, quienes resistieron a Moisés, 2 Timoteo 3:8-9. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, estos maestros se oponen a la verdad. Son hombres de mentes depravadas que, en cuanto a la fe, son rechazados. Pero no avanzarán mucho, porque la necedad de estos hombres será evidente para todos. Aunque Janes y Jambres
no están nombrados en el relato del Éxodo. Estos dos hombres son los magos egipcios que se opusieron a Moisés. Frente al faraón, Yanes y Jambres resistieron a Moisés. Fueron capaces de realizar verdaderos milagros, no meros trucos de salón, pero solo mediante el poder de las tinieblas, no el poder de Dios. Yanes y Jambres pudieron hacer lo mismo que Moisés cuando arrojó su vara, y ésta se convirtió en una serpiente. También pudieron transformar agua en sangre y convocar una plaga de ranas de la misma manera que Moisés. Sin embargo, no pudieron igualar a Dios milagro por milagro, y sus poderes ocultos demostraron ser inferiores al poder de Dios. La capacidad de realizar milagros mediante el poder de las tinieblas, así como la disposición a aceptarlos como genuinos, caracterizará los últimos tiempos. En Apocalipsis 13:13-15, se describe cómo realiza grandes señales y actos impresionantes, incluso haciendo caer fuego del cielo a la tierra ante los ojos de la gente. Engaña a los habitantes de la tierra no convertidos, llevándolos a creer en él, debido a las señales que les son otorgadas por Satanás para realizar en presencia de la primera bestia. Les dice a los habitantes de la tierra que hagan una imagen de la bestia que fue herida de muerte con la espada y ha vuelto a la vida. Se le ha dado poder para dar aliento a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia incluso parecerá hablar, y hará que quienes no se postren y adoren la imagen de la bestia sean condenados a muerte. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 9-12, se describe la llegada del anticristo. El hombre de pecado actúa con el poder de Satanás, acompañado de gran poder, toda clase de milagros falsos, señales engañosas y maravillas mentirosas. Todo es una mentira y una seducción ilimitada hacia el mal, con toda la decepción de la iniquidad para aquellos que están pereciendo, porque no aceptaron el amor de la verdad del Evangelio para ser salvos. Estaban espiritualmente ciegos y rechazaron la verdad que los habría salvado. Por esto, Dios les enviará una influencia engañosa, una actividad de error y de engaño, para que crean en la mentira, con el fin de que todos sean juzgados y condenados quienes no creyeron en la verdad sobre su pecado y la necesidad de salvación a través de Cristo, sino que se complacieron en la injusticia. Algunos de nosotros nos sorprendemos ante cualquier poder espiritual real, sin considerar que dicho poder podría tener una fuente demoníaca en lugar de una fuente divina. Incluso si un poder psíquico o de la nueva era parece ser correcto, no debemos dejarnos llevar por él, ya que las fuerzas demoníacas pueden hacerse pasar por ángeles de luz. 2 Corintios 11:14-15. Por lo tanto, no es sorprendente que sus servidores también se disfracen de siervos de justicia, pero su fin corresponderá a sus obras. La resistencia de Janes y Jambres a la verdad se demostró por su capacidad para trabajar con poderes demoníacos para realizar milagros. De manera similar, los hombres también resistirán la verdad en los últimos días y no avanzarán más, así como Yanes y Jambres finalmente fueron vencidos. A pesar de igualar los milagros de Moisés y verse obligados a dar una gloria reticente a Dios, los hombres malvados de los últimos días también tendrán sus límites, igual que el poder de Janes y Jambres. A pesar de todo, Dios sigue en control. Tú, sin embargo, conoces bien mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y sufrimientos, así como lo que me ocurrió en Antioquía, Iconio y Listra, las persecuciones que soporté, pero el Señor me libró de todas ellas. En efecto, todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. 2 Timoteo 3:10-12. Pablo acababa de describir el tipo de personas que amenazarán a la tierra en los últimos días, y con quienes Timoteo deberá enfrentarse en su propia época. Pablo no solo enseñó a Timoteo estas cosas en un sentido académico. Timoteo aprendió estas lecciones al seguir cuidadosamente el ejemplo de Pablo. El mejor tipo de cristianismo no solo se enseña,
sino que también se aprende al observarlo en otros. Timoteo captó la manera de vivir de Pablo. Había una forma particular en la que Pablo vivía, y Timoteo estaba lo suficientemente cerca de él para aprender y seguir su ejemplo. Timoteo entendió el propósito de Pablo. La vida de Pablo tenía un objetivo. Estaba dirigido hacia algo, y ese propósito había sido establecido por Dios. Timoteo vio esto en Pablo, lo comprendió y quiso vivir su vida de la misma manera. Timoteo absorbió la fe, la paciencia y el amor de Pablo. Se puede ver en Pablo que poseía una fe que no solo era cada persona poseía, y Timoteo deseaba captar lo que Pablo tenía. Pablo era paciente ante las pequeñas frustraciones de la gente y de la vida de una manera especial, y tenía un amor que lo distinguía. Podríamos pensar que alguien que vive su vida según la doctrina correcta, con la forma de vida, propósito, fe, paciencia y amor adecuados, es amado y aceptado por todos, pero no es así. De hecho, las personas que siguen cuidadosamente este estilo de vida enfrentarán algún nivel de persecución. Sí, todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús enfrentarán persecución. Los cristianos están siendo perseguidos en todo el mundo hoy en día, y también podemos enfrentar persecución social en la actualidad. Los cristianos son perseguidos por la misma razón por la que Jesús lo fue. Juan 3:19 dice: «Este es el juicio. La luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Pablo recordó a Timoteo los casos específicos de persecución que había enfrentado en Antioquía, donde Pablo fue expulsado de la ciudad por predicar el Evangelio, Hechos 13:50. Pero los judíos incitaron a las mujeres devotas de prominencia y a los principales hombres de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, echándolos de su región. En Iconio, Pablo estuvo a punto de ser ejecutado a pedradas, Hechos 14:5, y cuando tanto gentiles como judíos, con sus líderes, intentaron tratar a Pablo y Bernabé de manera abusiva, y los apedrearon en Listra, donde en realidad apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Hechos 14:19. Pero vinieron judíos de Antioquía e Iconio, y ganando a las multitudes, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Sin embargo, el Señor me libró de todos ellos. Pablo recordó esto mientras estaba en prisión, esperando la ejecución. Sabía que Dios podría, en última instancia, liberarlo nuevamente o que podría no hacerlo. Pablo parecía tranquilo, dejando todo en manos del Señor. La persecución no desviaría a Pablo de seguir a Jesucristo con todo su corazón. Los cristianos no deben ser detenidos por la persecución. Hoy en día, puede que no enfrentemos mucha persecución violenta o económica en nuestra cultura, pero los cristianos enfrentan una gran cantidad de persecución social. 1 Pedro 4:4 dice: «En esto se extrañan de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan». Este versículo describe la mentalidad de muchos que oprimen socialmente a los cristianos. No podemos ser verdaderos seguidores de Jesucristo si no estamos dispuestos a que otros nos consideren extraños, si no estamos dispuestos a ser rechazados por algunos por causa de Jesucristo, si no estamos dispuestos a ser marginados ante algunos. 2. Timoteo 3:13-15 dice: «Pero los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te has convencido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde tu niñez conoces las Escrituras sagradas, las cuales pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero los hombres malvados y los impostores irán de mal en peor». Los hombres malvados son enemigos abiertos de Jesús, mientras que los impostores son aquellos que parecen ser buenos y se les considera como tales, pero en realidad son fuerzas destructivas entre los seguidores de Jesús. Estos dos tipos de personas, malvados e impostores,
irán empeorando, engañando y siendo engañados. Pablo nos da una visión de cómo muchas personas son engañadoras efectivas entre el pueblo de Dios. Ellos mismos están siendo engañados. Los motivos son importantes, pero a veces podemos sobreestimar su importancia. Muchas personas han sido dañadas por individuos que, sinceramente engañados, intentaron hacer cosas equivocadas con buenas intenciones. Y debido a que otros ven sus buenas intenciones, aceptan sus peligrosas ilusiones. No siempre podemos juzgar a los demás solo por sus motivos. También debemos considerar la verdad. Pero no hay esperanza para nosotros. Pablo dice que debes continuar en las cosas que has aprendido. La orden en sí misma es bastante simple de entender. Le dijo a Timoteo que perseverara. Es el mismo verbo griego antiguo que cuando Juan escribió: permanezcan en ustedes las cosas que oyeron desde el principio. 1 Juan 2:24. Era como si Pablo le dijera a Timoteo: aprendiste estas cosas, ¿verdad? Ahora crees firmemente en ellas. Ahora debes continuar en lo que has aprendido. Lo que has aprendido, lo esencial es permanecer en ello, continuar en ello y nunca dejarlo ir. Habrá tiempos peligrosos y hombres peligrosos en los últimos días. Debes persistir en lo que has aprendido. Habrá dificultades e incluso persecución mientras sigues al Señor, pero debes perseverar en lo que has aprendido y continuar practicando lo que sabes. El tema central es la fidelidad a la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la doctrina, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay otro libro como la Biblia, y nunca lo habrá. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. ¿Qué otro libro se le acerca a la Biblia? No hay otro libro como ella en términos de continuidad y coherencia. No hay otro libro como ella en términos de honestidad. No hay otro libro como ella en términos de circulación. No hay otro libro como ella en términos de supervivencia. No hay otro libro como ella en términos de influencia y poder transformador. Toda escritura es inspirada por Dios. Recuerda que uno puede creer en la teoría de la inspiración de la Biblia, pero negarla en la práctica. Esto se logra predicando con más interés en nuestras opiniones que en explicar y proclamar lo que Dios ha dicho. En cambio, honramos a Dios y su palabra al permitir que el texto se explique y se enseñe por sí mismo lo máximo posible, dejando que hable por sí mismo. Es fundamental. La Escritura es beneficiosa, y Pablo exhortó a Timoteo a continuar en estas enseñanzas porque la Biblia es provechosa y en muchos aspectos, para que el hombre de Dios esté completo y completamente equipado para toda buena obra. Pablo instó a Timoteo a perseverar en estas enseñanzas porque la Biblia te hace completo y adecuadamente preparado para toda buena obra. Ser completo no significa que leer la Biblia sea lo único que importe en la vida cristiana, o que una buena enseñanza bíblica sea lo único relevante en un buen ministerio. Completo significa que la Biblia nos lleva a todo lo que necesitamos. Si soy tanto oyente como hacedor de la palabra, seré un cristiano completo, totalmente preparado para toda buena obra. Cuando nos acercamos a la Biblia y dejamos que Dios nos hable, esto nos cambia, nos completa y nos transforma. La comprensión es una de las formas en que la Biblia nos transforma. Romanos 12:2 dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Cuando permitimos que la Biblia guíe nuestro pensamiento, nuestras mentes se renuevan y se transforman, y empezamos a pensar como Dios. Debido al nivel espiritual en el que opera la palabra de Dios, no es necesario entender todo para que sea efectivo en nuestras vidas. Muchas personas se desaniman cuando sienten que no comprenden todo lo que la Biblia enseña. Muchas personas no obtienen mucho de la lectura de la Biblia por sí solas,
y se desaniman. Debemos esforzarnos por entender la Biblia y leerla de manera reflexiva y cuidadosa. Pero ella nos beneficia espiritualmente, incluso si no comprendemos todo intelectualmente. Pablo comenzó advirtiendo a Timoteo sobre los peligros inminentes. Algunos cristianos son arrastrados por la agitación, mientras que otros se ocultan. Ninguna de estas opciones es adecuada para nosotros. Debemos mantenernos firmes y confiar en la palabra de Dios. Eso es todo por el video de hoy. Espero que este contenido haya sido de gran ayuda para su vida espiritual y que les haya dado nuevas perspectivas sobre cómo enfrentar los desafíos y vivir conforme a la palabra de Dios. Me encantaría saber qué aprendieron y cómo este mensaje ha impactado su vida. Por favor, dejen un comentario abajo compartiendo sus pensamientos y experiencias. Si disfrutaron del video, no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal para no perderse futuros contenidos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.